Queridos y queridas oyentes, em, les doy la bienvenida a esta exposición que busca desafiar nuestros paradigmas educativos y promover una pedagogía descolonizadora. Y a partir de ello, juntos exploraremos las formas en que podemos transformar la educación para que sea más inclusiva, crítica y liberadora. Doy la bienvenida a esta segunda parte de mi videoconferencia de Colonial que lleva por título La transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Eh, Anteriormente, en la primera parte de esta videoconferencia de Colonial, presenté mi propósito, que es analizar críticamente las pedagogías emergentes desde una perspectiva descolonizadora y decolonial mediante el estudio reflexivo y contextualizado de saberes, lenguas, espiritualidades y realidades territoriales para elaborar propuestas curriculares, didácticas, transformadoras que contribuyan a la emancipación educativa desde una mirada comunitaria situada y liberadora del currículo. A partir de este propósito pedagógico que nos muestra nuestra unidad temática, sosteniéndonos en la videoconferencia que nos dio Bonaventura Sousa, eh, indicar sobre los conceptos y principios de la descolonización pedagógica. La descolonización epistemológica nos dice que es cuestionar las epistemologías dominantes impuestas por el colonialismo, la cual trata de reconocer y valorar otros saberes, como los de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras culturas subalternas que existen en nuestro país. Pero también, asimismo, debemos tomar en cuenta que la descolonización metodológica implica una revalorización de las formas de enseñar y aprender que se ajusten a las realidades de las comunidades en lugar de imponer métodos ajenos que no responden a las necesidades de nuestra comunidad educativa. Por lo que la descolonización cultural está a par para servir y reforzar nuestra propia identidad cultural de nuestros pueblos, permitiendo que surja de manera urgente esa transformación. Y a ello viene la pregunta: ¿por qué es urgente la transformación educativa según Bonaventura Sousa? Haciendo un análisis, nos dice que la educación como forma de resistencia hace que se plantee si no se transforma el sistema educativo, nuestro sistema de estructuras coloniales se irán reproduciéndose en las nuevas generaciones, por lo que nuestra educación debe ser un acto de resistencia frente a esta opresión. Por lo que la crisis de la educación tradicional en nuestro sistema educativo tradicional no responde a las realidades de nuestros pueblos. En lugar de promover a una educación crítica y transformadora, muchas veces mantiene la desigualdad y reproduce injusticias sociales y culturales. Por lo que, en este entendido, podemos decir que la educación crítica y liberadora parte de una pedagogía crítica, donde Bonaventura Sousa nos habla
y enfatiza la importancia de esta pedagogía que no solo enseña contenidos, sino también desarrolla conciencia crítica sobre la realidad del poder y las estructuras sociales. También podemos nombrar a Paulo Freire cuando nos habla de la educación liberadora, que propone una educación que no sea opresiva, sino que libere a los sujetos del pensamiento colonial. Esta educación debe permitirles a los estudiantes encontrar su propia voz y desarrollar sus capacidades de forma autónoma y consciente. Ello nos llevará a poder comprender las diferentes estrategias para la descolonización pedagógica, donde el currículum intercultural tendrá métodos participativos y la valorización de la lengua originaria, el cual es muy importante. Cuando nosotros nos referimos a este currículum intercultural, integramos diversos saberes y conocimientos, especialmente los que promueven a las culturas locales. En el currículum escolar de los diferentes niveles, se debe incluir la historia, cosmovisión, literatura, lenguas y filosofía de nuestros pueblos originarios. ¿Por qué? Porque debemos buscar ese enfoque educativo integrando la diversidad cultural, lingüística en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que el reconocimiento y la valoración de esta diversidad enfatizará hacia las diferentes perspectivas y experiencias de nuestros estudiantes independientemente del origen cultural o lingüístico que tengan. Por lo que podemos definir a una interculturalidad, fomentar la integración del diálogo en las diferentes culturas y lenguas, mientras que la crítica y la reflexión es fomentar la crítica sobre los propios prejuicios y estereotipos culturales. Desde este entendido, los métodos participativos son los que involucran activamente a nuestros estudiantes en este proceso de aprendizaje en lugar de simplemente transmitir información. El aprendizaje debe ser visto como un proceso colectivo y comunitario. Valorización de nuestras lenguas originarias, buscando el promover el uso de las lenguas nativas y protegerlas por un medio de transmisión cultural y de conocimiento. Por lo que tenemos diferentes retos y desafíos. Retos de resistencia institucional a la formación docente y el impacto social político que se nos encuentra en nuestro medio. Estos desafíos, como la resistencia institucional, las estructuras educativas formales a menudo se resisten a la transformación porque están profundamente enraizadas en los modelos coloniales. Es así que se ve en los diferentes espacios educativos que las enseñanzas de la descolonización y, y de este modelo colonial se van mostrando en las diferentes actividades en nuestros contextos educativos. La falta de formación docente, muchos educadores no estamos aún quizás preparados para la implementación de estos enfoques pedagógicos, porque hemos sido formados y requerimos de una forma profunda para buscar esa formación donde el impacto social y político mm, enfrenten y lleguemos a enfrentar diferentes obstáculos sociales que cuestionan este orden establecido que se nos muestra. Por lo cual, el currículum intercultural, con este enfoque educativo, busca integrar la diversidad cultural lingüística en un proceso de enseñanza-aprendizaje
fomentando la comprensión, el respeto, la inclusión de nuestras culturas y nuestra lengua. En conclusión, podemos decir que el papel transformador de la educación, la descolonización de la pedagogía, es fundamental para el empoderamiento de los pueblos y la construcción de identidades propias y la creación de una sociedad más justa y equitativa. Es importante indicar que este proceso nos ayudará a nosotros a comprender de una manera más efectiva el proceso que nos emana para poder ver desde una visión a una educación para la liberación, buscando un camino descolonización de la pedagogía en un proceso completo y que sea complejo y multifacético, que busque transformar la educación para que sea más inclusiva, crítica y liberadora. Por lo que identificamos los sesgos donde reconocemos y cuestionamos esos desafíos de la cultura y la historia, pero asimismo debemos valorar la diversidad cultural y lingüística para reconocer la diversidad de nuestros estudiantes en nuestras comunidades, desarrollar una pedagogía crítica liberadora con un pensamiento reflexivo de nuestros estudiantes, promoviendo la conciencia social y la acción de la transformación social. Ello nos lleva a tener ese compromiso hacia un nuevo modelo pedagógico. Y este nuevo modelo pedagógico nos llevará a poder entender que es un impulso a la educación que no solo descolonice las estructuras de enseñanza, sino también este modelo pedagógico se centre en una educación sociocomunitaria productiva que busque transformar la educación para que sea más inclusiva. Y este modelo enfatice la participación en un proceso educativo en función social productivo en beneficio de la escuela, reconociendo y valorando la diversidad cultural, la unión entre la teoría y la práctica, ligando a una educación con un trabajo productivo, participando de manera activa en una comunidad en la toma de decisiones, tomando en cuenta que este modelo educativo parte de las experiencias y el planteamiento de una educación, pero también asimismo ofrece diferentes oportunidades para transformar la educación. Lo importante es que nuestro modelo educativo sociocomunitario productivo impulse a nuestra educación buscando en la sociedad una educación para mantener ese semillero donde podamos formar nuevas generaciones con nuevos valores, por lo cual nuestro planteamiento pedagógico liberador sea emancipador en proyectos exigentes que estén sometidos a las diferentes organizaciones políticas, sociales, pedagógicas, buscando con anhelo la transformación de nuestra historia,
hacer que nuestra escuela se mantengan al margen de la política, de la burocracia, pero también asimismo busque sus propias políticas educativas. Estas políticas educativas que sean elevadas a la transformación y a la enseñanza de nuestros contenidos a partir de nuestros propios contextos y de nuestra propia realidad y nuestros propios problemas emancipados en nuestras comunidades. Por lo tanto, podemos decir que nuestra participación es muy fundamental en esta transformación educativa, en esta transformación de nuestro pensamiento, el cual busca el desarrollo fundamental a partir de la articulación de la práctica y la teoría y la teoría y la práctica. A ello podemos decir que comprender nuestras necesidades es elevar nuestra condición de vida y nuestra condición de vida hará que los diferentes sectores oprimidos busquen una educación sin ningún prejuicio, hacer que nuestras unidades educativas comprendan y entiendan que el trabajo emancipador que lo hace es buscar nuestra realidad para la simple aprobación de nuevas pedagogías transformadoras propuestas para lograr una transformación en nuestra sociedad, lograr transformar nuestra educación y así alcanzar una educación por la que luchamos todos los días desde nuestras comunidades educativas. Gracias.